Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos en nuestra penúltima Filming Talk aquí en Passeig del Born y estamos de celebración. Este año celebramos la edición número 15 de Atlántida Mallorca Film Fest. También celebramos 18 años de filming y celebramos estar con lo mejor del talento del cine español. Y hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí al equipo de la maravillosa Ruido que estuvo ayer en Ses Voltes. Tenemos a su directora Ingrid Santos y a las actrices Latifa Drame, Judy Álvarez y a Sari Viván. Bienvenidas. Gracias. Antes que nada, quería hacer una pregunta que estamos haciendo a todos los invitados que pasan por aquí, que son los invitados de cine español, de la sección oficial, y queríamos saber qué es lo que os impulsa a hacer cine, a ti como directora, y a vosotras qué os impulsó a meteros en este mundo del cine. Wow, para empezar... Sí, empezamos fuerte. Suerte que era una charlita. Me has engañado, Zaida. Bueno, a mí me impulsa, no sé, como una pulsión en el día a día, lo que ves, la gente que conoces, esa típica frase de, guau, esto debería salir en una peli o esto debería ocurrir en una película, y un poco es lo que pasó con Ruido. Al asistir a las batallas de gallos de Barcelona, que ahora pobres ya... ¿no? Casi serán de museo pronto porque se están terminando. ¿Y vosotras cómo os llega? ¿En qué momento? Lati y Judy, creo que es vuestra primera película. ¿En qué momento entráis en el mundo del cine? ¿Qué os impulsa a decir sí? Y a Sari, que sí que tienes una carrera audiovisual, aunque sea en otro medio o en otros formatos, ¿qué te impulsa a decir no, quiero estar en esta película, me apetece estar en esta película? Bueno, no sé quién dijo que cuando trabajas, que si trabajas en algo que te gusta, no vas a volver a trabajar nunca más. Me parece una frase brillante teniendo en cuenta que la mayoría de las personas lamentablemente tienen un trabajo que les da dinero pero que no les, no les llega, no les enriquece. Entonces para mí es una fortuna enorme poder trabajar en algo que me gusta, en algo que me hace crecer y en algo que me da la oportunidad de conocer sitios maravillosos como Mallorca y trabajar con personas maravillosas como ellas. No podía decir que no a Ruido porque Ruido me llegó en el momento en el que yo tenía que empezar a hacer ruido. ¡Wow! Perfecta. ¿Lati? A mí, bueno, al principio también fue que nos conocimos, Ingrid también nos dio la oportunidad y tal. Y bueno, yo nunca había hecho nada de cine ni nada, pero el proyecto que Ingrid nos propuso estuvo súper guapo y dije, ¿cómo voy a decir que no? O sea, ¿cómo voy a decir que no? Y aparte también todo lo que hemos vivido haciendo este proyecto ha sido, vamos, una de las mejores experiencias de mi vida. Sí, bueno, cuando Ingrid se metió en esta aventura y nos dijo, venís, era como imposible decir que no, porque es una experiencia nueva y cómo no la vas a coger. El arte llama al arte y esto es otra manera de expresarlo y como artistas pues dijimos que sí, sin pensárnoslo. Totalmente. ¿Cómo fue que las conociste? ¿Cómo conoces a Lati? ¿Cómo entra Lati en el proyecto? ¿Y cómo entras tú en el freestyle? ¿Y por qué decides hacer esta historia? Pues a raíz de un corto que hice, donde en ese corto la protagonista estaba más como enfocada en la música trap, digamos, descubrí el mundo de las batallas de gallos y bueno, siempre lo digo que eran como en Sants, se juntaban como en la peli, la batalla de Sants, como 200 personas a ver la batalla. Allí me di cuenta que habían pocas chicas, pero me empecé a interesar mucho por los perfiles porque era como muy inusual. Y haciendo de stalker por internet las fui descubriendo y luego las fui conociendo en la vida real. Creo que a ti te conocí en un concierto en un centro cívico, a ti en una batalla. Tenías que ir al concierto pero no fuiste, no sé qué pasó. ¿Qué cosas? Y más o menos fue como un proceso también de explorar a nivel documental qué es lo que está ocurriendo para poder luego trasladarlo a la ficción, ¿no? Y bueno, ahora conocemos toda la comunidad del freestyle de Barcelona. De su generación nos conocemos entre todos. Muy bien. Muchas veces el cine o los relatos audiovisuales nos venden o dan la imagen
de que España es un país blanco y obviamente no es así. Es un país diverso y esto es algo que creo que en la película vosotras lo manifestáis, lo expresáis y quería que me hablarais un poco de esta idea de referencias y demás. Yo creo que precisamente lo maravilloso de la película es que en la película no se habla ni se expresa. Totalmente. En la película está, muestra. que eso es la normalidad. No tener que estar hablando de las cosas, sino que las cosas ocurren y de forma justa se muestran como son. Y yo creo que eso es algo en lo que el mundo audiovisual en España todavía está un poquito a la cola y que en silencio y haciéndolo, Ruido lo muestra, que es como tiene que ser, que no sea el conflicto, ¿no? No, que no sea la forma del debate, que no sea el discurso de la película, sino que simplemente la película ponga personajes ahí que hacen lo que hacen, que tienen su vida, su contexto, sus matices, sus sucesos, sus dolores, sus heridas y sus amores, y que se muestre, ya está. Yo siempre digo que yo soy la vecina del tercero de alguien y que cuando yo me encuentro a esa vecina en la escalera, la vecina no me pregunta ¿y dónde viniste? ¿Y qué sufriste? ¿Y viniste en patera? ¿Y qué te pasó? ¿Y has sufrido? ¿Y hablas español? Y no sé qué. ¿Por qué luego todo eso se tiene que mostrar en la película para explicar que yo soy la vecina del tercero? Si eso no pasa, pon a la vecina del tercero que es negra y ya está. Totalmente. Y ya está. Y yo creo que precisamente la gracia de Ruido es eso, que Ruido no habla de eso. Ruido no basa toda la película en eso. Ruido basa su película en la vida de Lati, en la vida de Judy, en la vida de su madre, y ya está, chimpum, sin necesidad de explicar cosas que en la vida real nadie te pregunta. Totalmente. ¿Creéis que el cine está un poco porque yo pienso, por ejemplo, en la música y sobre todo también la música urbana y no sé si el freestyle, porque de ahí no, la verdad es que no tengo mucha idea, pero joder, como que la música es mucho más representativa de la realidad. Y el cine me da la sensación que aquí en España va un poco por detrás. No sé si tenéis esa sensación de que el cine en España va un poquito por detrás en cuanto a la representación de la diversidad o no es la sensación que tenéis. No, claro, ¿Por qué yo creéis creo que pasa? que en la música ocurre de una forma más orgánica porque es una infraestructura que no es tan costosa como el cine. Los que llegamos al cine nos mantenemos en el cine no sé ni cómo. Y levantamos un proyecto no sé ni cómo, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces la gente que representa allí es gente que hace tiempo que está estacionada allí, ¿no? Que a mí me pasa lo mismo, yo vivo en el Prat de Llobregat, yo veo otra realidad en la calle, ¿no? Mucho más enriquecedora de la que normalmente veo cuando voy a la productora a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que ves y lo que hay a tu alrededor y cómo de abierto estés a conocer lo que te rodea, yo creo que te permite poder contar otras historias de otras formas. Luego en países como, ya sabemos, como en Inglaterra o como Francia o América, están a 2000 pasos por delante nuestro, ¿no? Pero es fuerte porque los referentes están allí, pero aquí no acaban de tirar. La película se estrenó en Málaga y quería saber y ayer vimos otro montaje diferente. Esto es algo que muchas veces no sabemos que puede pasar, ¿no? Como que creemos como espectadoras que cuando se ve una película en un festival va a ser el montaje final y que luego no habrá cambios. Entonces, primero, quería preguntaros, ¿qué tal fue Málaga? ¿Qué tal fue la recepción tanto en Málaga como en otros festivales que habéis estado, la recepción del público? Y después, a ti, Ingrid, ¿cómo ha sido esa... La peli de ayer no era la final, tampoco. Vale, mira, pues si quieres empezamos por ahí. En agosto la termino. Y luego vamos a un poco cómo habéis vivido la recepción del público. Bueno, yo siempre lo digo que estamos en una época ahora de bulimia audiovisual, donde tiene que haber de todo el rato, y eso también condiciona a nivel artístico el poder hacer un trabajo más o menos artesanal, ¿no? En este caso era una primera película y como que todo el mundo tiene como mucha ansiedad para colocarla y para que funcione, entonces nos arriesgamos a ir al Festival de Málaga en una fase del proyecto que no es que estuviera ni mejor ni peor, sino que era una fase más iniciática. Y entonces yo como directora, ellas no sé cómo lo han vivido, porque bueno, sí, ayer para ustedes era como, esto es nuevo, ¿no?
para mí es un poco duro promocionar la peli y seguir haciéndola, pero como la infraestructura es esta, solo puedo hacer que amoldarme y seguir luchando, ¿no? A veces, ¿no? Ayer hablaba, no sé si la peli sería la que es ahora si no hubiera ocurrido eso, tampoco. Pero bueno, nada, seguir con ella y seguir currando. Yo sobre el recibimiento, bueno, en Málaga la verdad que estuvo súper guay porque la gente, o sea, había como, porque muchas veces la gente piensa que a lo mejor Ruido está destinada para la gente joven, los raperos y tal, y no. También, yo creo que está destinada también a, tanto como padres que no entienden a lo mejor a sus hijos que quieren ser raperos, tanto a los raperos que no entienden a los padres porque no quieren que sea raperos y se quieren meter a estudiar. Y la gente en Málaga lo recibió súper bien. O sea, estuvo guay porque de repente estábamos viendo la peli, acabamos la peli, nosotras nos abrazamos, de repente toda la gente se giró a aplaudir 5 minutos de reloj y nosotras en plan así diciendo, wow, no paran de aplaudir. Y toda la gente, bueno, o sea, había gente que salía llorando, otra gente sonriendo, otra gente que decía, wow, la verdad que es súper guay, todo el mundo así, no sé qué. O sea, fue una experiencia súper chula. Y también aquí, cuando vimos ayer, que el corte este yo no lo había visto, o sea, vamos, se me saltó a mí la lágrima que estoy ahí. Y la verdad que también está muy guay el recibimiento que ha habido aquí, porque la gente es como que al principio no se sentaba mucho, pero luego la gente se sentaba y escuchaba a la gente y decía, shh, shh, ¿sabes? En plan, que quiero escucharla. Así que la idea que está súper guay. Bueno, yo creo que Málaga fue para todos como un descubrimiento, ¿no? Como, vamos a ver qué pasa. Y la acogida fue increíble. O sea, no nos esperábamos que fuera gente de todo tipo a ver la película, ¿no? No está planteada como para un público en concreto, sino muy amplio. Y la gente venía, nos decía, gente mayor, me ha encantado, lo he entendido todo, la volvería a ver, la vería con mis hijos, era como, lo quiero todo, quiero verla otra vez. Y gritaban un montón en la película, o sea, se emocionaban, era como ver lo que hemos creado puesto en práctica y la gente le encantó. O sea, no nos esperamos tanta acogida y luego por segunda vez aquí en Filmin, en el festival, súper bien también, a la gente le encantó. Ya había otro tipo de público, ¿no? Yo creo que era como un target medio y también la gente la cogió súper bien, les encantó, fue muy guay, la verdad. Yo creo que precisamente por lo que comentan ellas, tiene un valor añadido, ¿no? Que es que de acuerdo con lo que están diciendo, estamos hablando de una película en la que hay un conflicto entre madre e hija de entendimiento, pero que es una película que da la oportunidad de que ese padre y esa hija y esa madre se sienten a ver esa película en la que se habla de eso, lo cual me parece súper interesante porque estás creando espacio para la comunicación, ¿no? En un punto en el que a veces pues suele ser complicado el entendimiento, sobre todo cuando le metes una barrera cultural como la que tienen Lati y su madre, ¿no? A mí me parece que Ruido es una película inmersiva, es una película en la que el público puede participar en la película mientras la película se está poniendo, mientras están viendo la película, ¿no? De hecho, nosotras siempre animamos mucho al público a que entren dentro de la película, a que la vivan desde dentro. En esa película hay batalla de gallos, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha visto una batalla de gallos con gente así? Como si estuvieran en una ponencia sobre el escarabajo del norte, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que el público no solo vaya al cine, sino que haya como un remember de esa época en la que se veía Thriller, ¿no? En los cines, que la gente no solo iba a verla, sino que se vestía de la ropa de Michael Jackson, cantaba las canciones, aplaudían. Yo creo que ese es un poco el espíritu de Ruido, que la gente vaya ahí, que se diviertan, que entren en las batallas, que elijan bando, que abucheen, que aplaudan, que se lo pasen muy bien. Esa es la parte, yo diría, más lúdica, pero luego hay una parte realmente mucho más interna, mucho más reflexiva, que es esta relación entre Lati y su madre, e incluso la relación entre Judy, la coach, y la protagonista, que es Lati, de cuáles son nuestros límites, de cuáles son las heridas que nos permiten seguir o que nos lastran, ¿no?
de cómo establecemos las relaciones con nuestra familia, de hasta qué punto estamos entendiendo realmente las circunstancias de las personas que tenemos enfrente. Que la gente no peque pensando que Ruido es una película simplemente sobre rap y sobre música y ya está. Ruido es una película que tiene un rap y un trabajo artístico y creativo muy bueno, pero aparte también tiene una parte social y reflexiva para mí muy potente. Yo ayer me llevé una sorpresa enorme con el nuevo corte de la película. Y una cosa que me hace ver que esta película es una gran película es que yo, estando en ella, la vi desde fuera y dije, jo, Ingrid, qué peliculón. Qué maravilla. Quería que destacar. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que se junta este universo de las batallas de gallo con algo tan íntimo y tan de verdad y tan auténtico como esas relaciones familiares, ¿no? que se establecen, y creo que es mágico cómo viajas con estos dos universos que podrían parecer ¿no? como un poco opuestos. A mí me gustaría que me contarais, como actrices y como directora, una escena que os haya marcado, o al nivel de rodaje. Ah, venga, pues dale. Sí. Venga, lo decimos a la vez. La escena, 3, 2, 1, la cena. Bravo. Vosotros a Beto. Pues vais a hablar, ¿no? De la trama principal y la subtrama. Sí, la cena. Sin spoiler. Hay una cena que para nosotros sí es muy especial. De hecho, alguien del equipo me dijo, ¿qué te has hecho aquí? ¿Una constelación familiar? Sí, porque fue como... Todo el equipo estaba, bueno, como muy emocionado ese día, ¿no? Algo raro ahí, como una ouija emocional, sí, sí. Sí, a ver, la escena de la cena, yeah, yeah. Yeah, yeah. La escena de la cena, o sea, fue como muy especial. Aparte, era mi primera semana de rodaje, creo que a lo mejor era mi... Sí, quinto día de rodaje. Bueno, Asari me ayudó un montón y fue como que la escena fue boom, ¿sabes? Y luego con Judy, la que compartimos también, que se llama Beto, que nadie la va a conocer como a Beto, porque es como el nombre que le pusimos, porque al principio era de esa manera. Y esa también, de hecho, tenemos una Beto de esa cena. Regalaron una Beto. Que es la de la cena de... Sí, que rimes, hostia. Es una escena que entramos en conflicto y es como, venga, pero es que nos costaba muchísimo. En plan, sí, sinceramente fue como un trabajo, yo creo que lo más repetitivo posible hasta que nos entró en la cabeza, porque no nos entraba, era como muy complicado para ambas, porque había que seguir un ritmo. Y claro, era como muy difícil de actuar, como por así decirlo. Fácil en hacerlo, pero actuar ya complicado. Y nos regalaron un abeto cuando la conseguimos rodar. Marta de producción. Sí, la Marta, la tieta, gracias por el abeto. Lo sigo regando, ¿eh? Antes de rodar estábamos así, súper concentradas, en plan, no me habléis, se tiene que salir. No, sí, cuando salió fue como un... Nos abrazamos y estábamos súper contentas y fue súper guay. Seguir rodando. Si alguien quiere hacer una pregunta... ¿No? Vale, pues seguimos. Pues a mí me gustaría, desde Filmin, nos gusta mucho utilizar la labor de Filmin como recomendadores, como ese videoclub antiguo al que ibas y te recomendaban una película. Entonces queremos haceros formar parte de ese Filmin Recomienda. Y nos gustaría que nos recomendarais una película, por ejemplo, a Sari, Judy e Ingrid, que nos recomendarais la película que le recomendaríais a Lati en el momento de Lati en Ruido. Me han llevado la pregunta, he estado pensando. Y he dicho que a lo mejor le parecería interesante a Lati ver Lady Bird, que es un conflicto entre una madre y una hija en Estados Unidos, ¿no? Con sus rifirrafes parecidos y que yo creo que te molaría mucho ella. Bueno, yo creo que a mí hay una serie que me marcó, que realmente se la diría que la mirase porque está muy interesante, es ficción, pero no tan lejos de la realidad que pudiera pasar, porque a la gente se le va la pinza. El cuento de la criada. La verdad, a mí me marcó esa serie y siempre la recomiendo. Míratela, está increíble. Sí. Pues yo, teniendo en cuenta nuestros roles en la película, madre, yo a Lati le recomendaría Todo sobre mi madre. ¡Maravilla!
pero ellas son madre e hija en la película y la verdad es que creo que creáis una relación preciosa y eso, y lo que decíamos, una de las cosas con la que yo me quedo, que es con esa autenticidad y esa verdad de la relación, esas miradas, esos silencios, que es como, wow, no sé, que me parece súper emocionante. Y a ti también te vamos a hacer una pregunta, también queremos que recomiendes. Recomienda una película que recomendarías a un amante del freestyle. Ahí lo dejo. Amante de freestyle, no quería caer en la tentación, pero si te gusta el freestyle, sobre todo la primera, a la que voy a decir, que no la quería decir, pero bueno, voy a decir 8 millas, que si no la han visto, no aprenderán mucho sobre ello, porque es un conflicto también y tiene mucha movida, porque freestyle es esa parte. Y yo recomendaría una de rap, que es la película de 50 Cent, que dice Getting Rich o Die and Try, ¿no? Bueno, sí, en plan, hacerme rico o morirme intentándolo. Así acabamos antes. Y esa es más rap y luego la otra es freestyle, porque también hay como un hilo ahí. El rap es una cosa y el freestyle es otra. Súper, y ahora ya tenemos que ir acabando, pero sí que me gustaría, Ingrid, o si vosotras también os sumáis, ¿cuál sería para vosotras si pudierais soñar con una sesión doble de cine perfecta para programar ruido? ¿Con qué película? ¿Con qué película programaríais ruido? ¿Con qué película creéis que sería perfecta proyección? Una cada una. Dale tú. Yo, lo tengo claro. Para mí la sesión perfecta, junto con ruido, ¿no? Sí. Para mí la sesión perfecta sería primero ver Ruido y después ver La Ascensión, que es una película francesa sobre un chaval que se propone hacer un reto que nadie piensa que va a hacer, que es subir una montaña, y junto con un equipo increíble lo hace posible. Porque yo creo que Ruido y Ascensión es justo lo que nos va a pasar a nosotras. Maravilla, jolines. Pues muchísimas gracias y sobre todo a los que estuvisteis ayer en Ses Voltes y seguro os fascinó Ruido, recomendadla. Gracias. Recomendadla a vuestros amigos próximamente en cines, así que por favor animar a todos a que vayan al cine a ver esta maravilla, con estas maravillas de cast y esta maravilla de directora. Muchísimas gracias. Gracias, Daida.